Eres una parásita de 71 años. Patética. Lárgate de aquí. Las palabras de Verónica todavía resonaban en mis oídos como cristal roto. Estaba parada en la puerta del apartamento donde mi hijo Adrián vivía desde hacía 3 años, el mismo apartamento que yo había comprado con mis propios ahorros, pero del cual ella no tenía la menor idea de que me pertenecía. Mi corazón latía fuerte, no de miedo, sino de una rabia contenida que no había sentido en décadas. Miré a esa mujer de 30 años que se creía dueña de todo, con su vestido rojo ajustado y su actitud despreciativa. Sus ojos brillaban de odio mientras me señalaba con el dedo como si fuera una intrusa. «Intenta obligarme», le respondí con una sonrisa que la desconcertó completamente. Mi voz salió más tranquila de lo que esperaba, cargada de una confianza que ella no podía entender. Verónica retrocedió un paso, sorprendida por mi respuesta. «Pero para entender cómo llegué a ese momento, necesito contarte mi historia. Todo comenzó hace 4 años. Cuando Adrián llegó a mi casa con lágrimas en los ojos después de que su primera esposa lo dejara. Mi hijo, ese hombre de 42 años que siempre había sido mi orgullo, estaba destrozado. Se había quedado sin casa, sin dinero, sin nada. «Mamá, no sé qué voy a hacer», me decía mientras yo le preparaba su té favorito con miel, el mismo que le hacía cuando era niño y tenía pesadillas. Sus manos temblaban al sostener la taza, y yo sentí que mi corazón se partía en pedazos al verlo así. Durante esas noches largas, mientras él dormía en mi sofá, yo tomé una decisión que cambiaría todo. Había ahorrado durante 30 años trabajando como secretaria en una oficina de contadores. Cada peso, cada centavo, lo había guardado pensando en mi vejez. Pero viendo a mi hijo sufrir, decidí usar esos ahorros para comprarle un apartamento. Recuerdo el día que firmé los papeles en la notaría. El notario, un hombre mayor con lentes gruesos, me preguntó varias veces si estaba segura de poner el apartamento a mi nombre y no al de mi hijo. «Señora Amalia», me decía, «¿está completamente segura de esta decisión?» «Completamente», le respondí sin dudar. Algo en mi interior me decía que era lo correcto. Tal vez la experiencia de haber visto tantas familias destruidas por el dinero en la oficina donde trabajaba, o tal vez la intuición de una madre que conoce a su hijo mejor que nadie. Cuando le entregué las llaves a Adrián, sus ojos se llenaron de lágrimas de gratitud. «Mamá, no sé cómo pagarte esto», me decía abrazándome fuerte. «Nunca podré devolverte tanto amor». «No tienes que pagarme nada, mi amor», le respondí acariciando su cabello como cuando era pequeño. «Solo quiero verte feliz y tranquilo». Durante los primeros 2 años, Adrián venía a visitarme cada domingo. Almorzábamos juntos, me contaba de su trabajo, de sus planes. El apartamento se había convertido en su refugio, y yo me sentía feliz de haberle dado esa estabilidad. Él no sabía que yo era la propietaria, simplemente creía que había conseguido un buen precio de alquiler a través de un conocido mío. Pero todo cambió cuando conoció a Verónica en una fiesta de la oficina. Al principio, ella parecía dulce y atenta. Cuando Adrián me la presentó, llegó con un ramo de flores y me llamaba señora Amalia con respeto. Sus modales eran impecables, su sonrisa parecía sincera. «Su hijo es un hombre maravilloso», me decía mientras tomábamos café en mi cocina. «Tiene mucha suerte de tener una madre como usted». Yo quería creerle. Quería pensar que por fin mi hijo había encontrado a alguien que lo valorara. Pero con el tiempo, las cosas comenzaron a cambiar de manera sutil. Las visitas dominicales se volvieron quincenales, luego mensuales. Cuando yo llamaba, Adrián sonaba distante, apurado. «Mamá, ahora tengo muchas responsabilidades», me decía. «Verónica y yo estamos planeando nuestro futuro juntos». La primera señal de alarma llegó cuando intenté visitarlo sin avisar, como solía hacer antes. Toqué la puerta del apartamento que yo había pagado, y Verónica me abrió con una expresión fría que nunca había visto. «Adrián no está», me dijo secamente, bloqueando la entrada con su cuerpo. «Y la próxima vez, llame antes de venir». Me quedé parada en ese pasillo, sintiendo como si me hubieran abofeteado. Ese era mi apartamento, el lugar que había comprado con el sudor de 30 años de trabajo, y ella me estaba negando la entrada como si fuera una extraña. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta en mi cama, mirando el techo y recordando cada sacrificio que había hecho por Adrián.
Las horas extras en la oficina para pagarle la universidad, las noches sin cenar para que él tuviera dinero para sus libros, los fines de semana trabajando para otros contadores para juntar el dinero del apartamento. Me levanté y fui a mi closet, donde guardaba una caja de zapatos llena de recuerdos. Saqué las fotos de cuando Adrián era pequeño, su primer día de escuela, su graduación, su boda anterior. En cada foto, yo estaba ahí, apoyándolo, sonriendo orgullosa. Pero ahora me preguntaba si todo eso había valido la pena. Al día siguiente, decidí llamar a mi amiga Juana, la única persona que sabía la verdad sobre el apartamento. Juana había sido mi compañera de trabajo durante 20 años, y siempre me había advertido sobre ser demasiado generosa con los hijos. Amalia, me dijo cuando le conté lo que había pasado, esa mujer te está separando de tu hijo. Y lo peor es que lo está haciendo en tu propia casa. Pero es que él la ama, Juana, le respondí, tratando de justificar la situación. No quiero ser la suegra entrometida que arruina su matrimonio. Ay, Amalia, suspiró mi amiga. Tú no eres entrometida. Eres la dueña del lugar donde viven. Hay una gran diferencia. Las semanas siguientes fueron un infierno silencioso. Verónica se había mudado completamente al apartamento, y cada vez que yo intentaba comunicarme con Adrián, ella contestaba el teléfono con un tono helado. Adrián está ocupado, me decía siempre. Puede llamar más tarde. Pero cuando llamaba más tarde, nadie contestaba. Era como si mi hijo hubiera desaparecido de mi vida, sustituido por esta mujer que había decidido que yo era un estorbo. Un domingo por la mañana, después de 3 semanas sin ver a Adrián, decidí ir al apartamento. Necesitaba hablar con mi hijo, necesitaba entender qué estaba pasando. Toqué la puerta con el corazón en la garganta, esperando que fuera él quien abriera. Pero fue Verónica. Esta vez llevaba puesto un vestido verde que yo no reconocía, probablemente nuevo y caro. Su maquillaje era perfecto, como si fuera una fiesta, aunque eran apenas las 10 de la mañana. ¿Qué quiere?, me preguntó sin siquiera saludarme, manteniendo la puerta medio cerrada. Quiero ver a mi hijo, le respondí, tratando de mantener la calma. Está en casa. Está descansando, me dijo con desdén. Los domingos son nuestro día de descanso. No recibimos visitas. Esas palabras me dolieron más de lo que podía expresar. ¿Visitas? ¿Yo era una visita en el apartamento que había comprado para mi propio hijo? Verónica, le dije, respirando profundo, solo quiero hablar con Adrián 5 minutos. Soy su madre. Precisamente por eso, me respondió con una sonrisa falsa. Él ya tiene una familia nueva. Ya no necesita que usted venga a molestarlo cada fin de semana. Traté de ver más allá de ella, hacia el interior del apartamento. Pude distinguir el sofá que yo había ayudado a Adrián a escoger, la mesa de comedor donde habíamos compartido tantas cenas cuando él recién se mudó. Todo me parecía diferente, como si hubiera sido reorganizado para borrar cualquier rastro de mi presencia. Por favor, insistí, solo déjeme verlo un momento. No, me respondió categóricamente. Y le voy a pedir que deje de venir sin avisar. Está incomodando a Adrián. Él me pidió que se lo dijera. Esa mentira fue como un puñal en el corazón. Conocía a mi hijo, sabía que él jamás me habría dicho algo así. Pero al mismo tiempo, dudé. ¿Era posible que Adrián realmente estuviera molesto conmigo? Eso no es cierto, le dije, sintiendo como mi voz se quebraba ligeramente. Adrián nunca me diría eso. Pues se lo está diciendo a través de mí, replicó Verónica, cruzándose de brazos. Él es muy educado para decírselo directo, pero yo no. Usted es una mujer mayor que debería tener sus propios intereses, no andar persiguiendo a su hijo adulto. Sus palabras eran como dagas, cada una diseñada para herirme, para hacerme sentir pequeña e insignificante. Pero lo que más me dolía era la posibilidad de que Adrián realmente hubiera dicho esas cosas. Está bien, le dije finalmente, dando un paso atrás. Pero quiero escucharlo de él. Ya lo escuchó, me respondió con una sonrisa victoriosa. A través de mí. Y con eso, me cerró la puerta en la cara. Me quedé parada en ese pasillo, temblando de rabia y dolor. Sentí como si todo mi mundo se estuviera desmoronando. El hijo por el cual había sacrificado todo, la razón de mi existencia durante 42 años, me estaba rechazando. Regresé a mi casa caminando lentamente,
sintiéndome más vieja que nunca. Las calles me parecían más largas, el sol más fuerte, mi cuerpo más pesado. Cuando llegué, me senté en mi cocina y lloré por primera vez en años. Esa noche, llamé a Juana otra vez. Necesitaba desahogarme con alguien, necesitaba que me ayudara a entender qué estaba pasando. Amalia, me dijo después de escuchar toda la historia, esa mujer te está manipulando. Y probablemente también está manipulando a Adrián. Pero ¿y si es verdad?, le pregunté entre lágrimas. ¿Y si realmente estoy siendo una carga para él? Escúchame bien, me dijo Juana con firmeza. Tú le compraste un apartamento a tu hijo. Tú has estado ahí para él toda su vida. Una madre que ama no es una carga, es una bendición. Y si él no puede ver eso, entonces el problema no eres tú. Las semanas que siguieron fueron las más dolorosas de mi vida. Cada día esperaba una llamada de Adrián, una explicación, una disculpa. Pero mi teléfono permanecía en silencio. Era como si mi hijo hubiera desaparecido del mundo, como si los 42 años que habíamos compartido juntos no significaran nada. Me despertaba cada mañana con la esperanza de que todo fuera una pesadilla, de que mi hijo apareciera en mi puerta con flores y una sonrisa, pidiendo perdón por el malentendido. Pero los días pasaban y nada cambiaba. El silencio se había vuelto mi compañero más fiel, y comenzaba a dolerme más que cualquier palabra cruel. Juana venía a visitarme todas las tardes después del trabajo. Me traía pan dulce de la panadería que me gustaba y se sentaba conmigo a tomar té mientras yo le contaba mis pensamientos tortuosos. Era la única persona que realmente entendía mi dolor, porque había visto cómo había criado a Adrián sola después de que su padre nos abandonara cuando él tenía 5 años. ¿Recuerdas cuando Adrián tenía fiebre y tú te quedaste despierta 3 noches seguidas cuidándolo?, me preguntaba Juana mientras removía el azúcar en su taza. ¿Recuerdas cuando trabajaste doble turno durante un año entero para pagarle el curso de computación que tanto quería? Sí, lo recordaba todo. Recordaba cada sacrificio, cada noche sin dormir, cada peso que había ahorrado pensando en su futuro. Recordaba cómo él solía abrazarme y decirme que era la mejor madre del mundo, que nunca podría pagarme todo lo que había hecho por él. Tal vez es hora de que Adrián recuerde también, me sugirió Juana un día, mirándome fijamente. Tal vez es hora de que entienda el valor de lo que tiene. Pero yo no podía imaginar cómo hacer eso sin parecer una madre manipuladora. No quería ser de esas mujeres que usan la culpa como arma. Sin embargo, tampoco podía seguir viviendo en esa incertidumbre, en ese limbo emocional donde mi propio hijo me trataba como una extraña. Un mes después de la última confrontación con Verónica, decidí intentar una vez más. No podía quedarme con la duda de si Adrián realmente sabía lo que estaba pasando, o si ella lo estaba manipulando sin que él se diera cuenta. Necesitaba mirarlo a los ojos y escuchar de su propia boca lo que sentía. Era un sábado por la tarde cuando me dirigí nuevamente al apartamento. Había elegido ese día específicamente porque sabía que Adrián no trabajaba los sábados, y esperaba encontrarlo en casa. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos mientras subía las escaleras hacia el 3er piso. Cuando toqué la puerta, esperé varios minutos antes de que alguien respondiera. Finalmente, escuché pasos acercándose, y mi corazón se aceleró pensando que podría ser Adrián. Pero cuando la puerta se abrió, allí estaba Verónica otra vez, con una expresión de fastidio que no se molestó en ocultar. Esta vez llevaba un vestido amarillo que claramente era nuevo, y tenía las uñas recién hechas. Su cabello estaba perfectamente peinado, como si hubiera salido de una peluquería cara. Me preguntó de dónde sacaba el dinero para mantener esa apariencia, considerando que Adrián ganaba un sueldo modesto como empleado administrativo. Otra vez usted, me dijo con el tono de voz que usaría para dirigirse a un vendedor ambulante molesto. No entiende que no es bienvenida aquí. Quiero hablar con Adrián, le respondí, tratando de mantener la dignidad a pesar de su actitud despectiva. Es mi hijo, y tengo derecho a verlo. ¿Su hijo?, se rió con sarcasmo. Adrián es mi esposo ahora. Su prioridad soy yo, no una mujer mayor que no pueda aceptar que su hijo ya creció. Esas palabras me golpearon como una bofetada. ¿Una mujer mayor? ¿Eso era lo que yo representaba para ella? ¿Un estorbo que había que eliminar de la vida de Adrián? Verónica, le dije, respirando profundo para controlar mi temperamento, no estoy aquí para crear problemas. Solo quiero 5 minutos con mi hijo. Después me voy y no vuelvo a molestarlos. No,
me respondió categóricamente, cruzándose de brazos. Adrián está ocupado. Además, él ya me pidió que le dijera que no quiere verla más. Está cansado de sus visitas constantes. Eso es mentira, le dije, sintiendo como la rabia comenzaba a hervir en mi pecho. Adrián nunca me diría eso. Déjeme hablar con él directamente. ¿Me está llamando mentirosa?, me preguntó, elevando la voz. Su actitud cambió completamente, volviéndose más agresiva. ¿Cómo se atreve? Usted no es nadie para venir aquí a exigir nada. Soy su madre, le recordé, sintiendo como mi propia voz se elevaba. Y tengo derecho a ver a mi hijo. No. Usted no tiene ningún derecho, me gritó, saliendo completamente de control. Adrián ya no la necesita. Él tiene una vida nueva, una familia nueva. Usted es del pasado. Sus gritos resonaban por todo el pasillo, y estaba segura de que los vecinos podían escucharla. Me sentí humillada, expuesta, como si estuviera siendo exhibida públicamente como una madre patética que no podía soltar a su hijo. Cálmese, le dije, tratando de mantener la compostura. No es necesario gritar. Sí es necesario, continuó gritando. Porque usted no entiende de otra manera. Usted es una parásita de 71 años, patética. Está aferrándose a su hijo como una sanguijuela. Esas palabras fueron el límite. Toda la humillación, toda la paciencia, todo el dolor acumulado durante meses se transformó en una furia fría que me recorrió de pies a cabeza. Por primera vez en mi vida, no iba a permitir que alguien me pisoteara de esa manera. ¿Parásita?, le pregunté con una sonrisa que la desconcertó completamente. Patética. Sí, me gritó con más fuerza. Una parásita patética que no puede dejar en paz a su hijo. Lárguese de aquí ahora mismo. Intenta obligarme, le respondí con una calma que me sorprendió incluso a mí misma. Mi voz salió firme, cargada de una autoridad que no sabía que poseía. Verónica se quedó momentáneamente callada, claramente no esperando esa respuesta. Sus ojos se agrandaron de sorpresa, y por primera vez desde que la conocía, parecía insegura. ¿Qué dijo?, me preguntó, como si no hubiera escuchado bien. Que intentes obligarme, repetí, manteniendo esa sonrisa misteriosa. A ver si puedes. La expresión de Verónica cambió completamente. La confianza arrogante que había mostrado durante todos estos meses se desplomó en segundos. Sus ojos reflejaban confusión y algo que parecía miedo. No entendía por qué yo estaba tan tranquila, por qué no me había ido corriendo después de sus insultos como probablemente esperaba. ¿De qué está hablando?, me preguntó, bajando ligeramente la voz pero manteniendo esa actitud defensiva. ¿Cómo que intente obligarla? Usted es la que está invadiendo mi casa. ¿Tu casa?, repetí, sintiendo como esa sonrisa se ampliaba en mi rostro. Por primera vez en meses, tenía el control de la situación. ¿Estás segura de que es tu casa? Por supuesto que es mi casa, me gritó, recuperando parte de su agresividad inicial. Vivo aquí con mi esposo. Usted es la intrusa. Me quedé allí parada, observándola con una calma que la estaba poniendo cada vez más nerviosa. Podía ver cómo sus manos temblaban ligeramente, cómo sus ojos buscaban alguna explicación para mi actitud. Era obvio que esperaba que yo me fuera llorando, humillada por sus palabras crueles. Verónica, le dije finalmente, usando ese tono maternal que había perfeccionado durante 42 años criando a Adrián, creo que hay algunas cosas que no sabe sobre este apartamento. ¿Qué cosas?, me preguntó, pero ahora su voz sonaba menos segura. No me importa lo que tenga que decir. Este es mi hogar y quiero que se vaya. Está bien, le dije, dando un paso hacia atrás. Si estás tan segura de que tienes derecho a echarme, entonces llama a la policía. Esas palabras la dejaron completamente helada. Se quedó allí parada, con la boca ligeramente abierta, como si no pudiera procesar lo que acababa de escuchar. ¿Qué?, me preguntó. Que llames a la policía, repetí con toda la tranquilidad del mundo. Si realmente soy una intrusa en tu casa, como dices, entonces llama a las autoridades. Diles que hay una mujer de 71 años invadiendo tu propiedad. Verónica me miró como si me hubiera vuelto loca. Sus ojos iban de mi cara a la puerta del apartamento, como si estuviera tratando de entender algún truco oculto en mis palabras. ¿Está loca?,
Me preguntó finalmente. ¿Quiere que llame a la policía? Te estoy retando a que lo hagas, le respondí, cruzándome de brazos. Si tienes tanta seguridad de que este es tu territorio y yo soy la invasora, entonces haz la llamada. Por primera vez desde que había comenzado esta confrontación, Verónica dudó. Podía ver las ruedas girando en su cabeza, tratando de entender por qué yo estaba tan confiada. Una persona normal en mi situación debería estar asustada ante la amenaza de la policía, pero yo estaba prácticamente invitándola a llamarlos. No necesito llamar a la policía para lidiar con una mujer vieja, me dijo, pero su voz ya no tenía la misma fuerza de antes. Puedo manejar esto sola. Aparentemente no puedes, le repliqué con esa misma sonrisa. Porque aquí estoy todavía, y no parece ser capaz de obligarme a irme. Su rostro se puso rojo de rabia. Era claro que no estaba acostumbrada a que alguien la desafiara de esta manera, especialmente no una mujer mayor a la que había estado maltratando durante meses. Está bien, me gritó finalmente. Si eso es lo que quiere, voy a llamar a la policía. Y cuando vengan, van a arrestarla por invasión de propiedad. Perfecto, le respondí, manteniendo esa calma que la estaba volviendo loca. Hazlo. Verónica desapareció dentro del apartamento, dejando la puerta entreabierta. Podía escucharla moviéndose por dentro, probablemente buscando su teléfono. Mientras tanto, yo me quedé allí parada en el pasillo, sintiendo una mezcla extraña de nervios y emoción. Durante todos estos meses de humillación, había soñado con este momento. Había imaginado una y otra vez el momento en que Verónica descubriría la verdad, cuando se daría cuenta de que había estado maltratando a la dueña del apartamento donde vivía gratis. Escuché su voz desde adentro, hablando por teléfono con alguien. No podía distinguir las palabras exactas, pero su tono era urgente, casi histérico. Estaba reportando una invasión de propiedad, probablemente describiendo a una mujer mayor que se negaba a irse de su apartamento. Mientras esperaba, saqué mi cartera y revisé que tuviera conmigo una copia de la escritura del apartamento. Siempre la llevaba desde que había comprado la propiedad, por costumbre más que por necesidad. Nunca pensé que la necesitaría para algo así, pero ahora me alegraba de tener esa costumbre. La escritura estaba allí, doblada cuidadosamente entre mis documentos de identidad. El papel era oficial, con sellos y firmas de la notaría. En letras claras decía que la señora Amalia Rodríguez era la propietaria legal del apartamento 3B, el mismo apartamento donde mi hijo vivía desde hacía 3 años. Verónica regresó a la puerta después de unos minutos, con una expresión de satisfacción maliciosa en su rostro. Ya llamé, me anunció triunfalmente. La policía viene en camino. Espero que esté lista para explicarles por qué está acosando a una familia en su propia casa. Estoy más que lista, le respondí con serenidad. De hecho, estoy ansiosa por hablar con ellos. Mi respuesta la desconcertó nuevamente. Era obvio que esperaba verme asustada, suplicando perdón o tratando de escapar antes de que llegaran los oficiales. Pero allí estaba yo, tranquila como si estuviera esperando a que llegara el repartidor de pizza. ¿Por qué está tan calmada?, me preguntó, y por primera vez detecté una nota de incertidumbre en su voz. No entiende que van a arrestarla. Verónica, le dije, sacando lentamente la escritura de mi cartera, creo que tú eres la que no entiende la situación. Sus ojos se fijaron en el papel que tenía en mis manos. Aunque no podía leer lo que decía desde donde estaba parada, algo en mi actitud la estaba poniendo nerviosa. ¿Qué es eso?, me preguntó. Esto, le dije, sosteniéndolo en alto, es algo que va a cambiar completamente tu perspectiva sobre quién es la intrusa aquí. En ese momento, escuchamos sirenas a lo lejos, acercándose lentamente hacia nuestro edificio. Verónica sonrió con satisfacción, creyendo que su momento de triunfo había llegado. Yo simplemente esperé, sabiendo que en unos minutos, todo su mundo se iba a desmoronar. Las sirenas se acercaban cada vez más, y el sonido llenaba el aire del edificio. Verónica se asomaba por la ventana del pasillo cada pocos segundos, claramente ansiosa por ver llegar a su salvación. En su mente, los policías vendrían, me arrestarían por invasión de propiedad, y ella quedaría como la víctima heroica que había defendido su hogar. Ya casi llegan, me dijo con una sonrisa vengativa. Espero que haya disfrutado su pequeño show, porque se va a acabar muy pronto. Oh,
Te aseguro que el show apenas está comenzando, le respondí, doblando cuidadosamente la escritura y guardándola de nuevo en mi cartera. Quería mantener el suspenso un poco más. Los pasos pesados de los oficiales resonaron por las escaleras del edificio. Eran 2 hombres, ambos de mediana edad, uno más alto que el otro. Se veían profesionales pero cansados, como si hubieran respondido a docenas de llamadas similares ese día. «Buenas tardes», dijo el oficial más alto, mirando entre Verónica y yo. «Recibimos una llamada sobre una invasión de propiedad. ¿Pueden explicarnos qué está pasando aquí?» Verónica inmediatamente se adelantó, adoptando una postura de víctima perfecta. Sus ojos se llenaron de lágrimas crocodilianas, y su voz se volvió temblorosa y dramática. «Oficiales, gracias por venir tan rápido», comenzó, señalándome como si fuera una criminal peligrosa. «Esta señora ha estado acosando a mi esposo y a mí durante meses. Viene a nuestro apartamento sin invitación, se niega a irse cuando le pedimos que se vaya, y hoy me insultó y amenazó». Los oficiales me miraron con expresiones serias. El más bajo sacó una libreta y comenzó a tomar notas. «¿Es esto cierto, señora?», me preguntó el oficial alto. «¿Ha estado viniendo a este apartamento sin permiso?» «He estado viniendo a visitar a mi hijo», respondí con calma. «Pero aparentemente, según esta señora, ya no soy bienvenida». «Exacto», interrumpió Verónica dramáticamente. «Ella admite que viene sin permiso. Este es mi hogar, y quiero que se vaya». «Entiendo», dijo el oficial, asintiendo. «Señora», me dirigió, «aunque sea su hijo, si vive con su esposa y ellos le han pedido que no venga, técnicamente usted estaría invadiendo propiedad privada». Verónica sonrió triunfalmente, creyendo que había ganado. Se cruzó de brazos y me miró con esa expresión de superioridad que tanto había llegado a odiar. «¿Ve?», me dijo con satisfacción. «Incluso la policía entiende que usted no puede estar aquí». «Bueno», les dije a los oficiales, manteniendo mi tono tranquilo, «antes de que tomen cualquier decisión, hay algo importante que necesitan saber». Saqué nuevamente la escritura de mi cartera y se la extendí al oficial más alto. Sus ojos se movieron rápidamente por el documento, y su expresión cambió completamente. «¿Qué es eso?», preguntó Verónica, notando el cambio en la atmósfera. «¿Qué le está mostrando?». El oficial le pasó el documento a su compañero, quien también lo leyó cuidadosamente. Ambos me miraron con una nueva expresión de respeto. «Señora», me dijo el oficial alto, «según este documento, usted es la propietaria legal de este apartamento». El mundo de Verónica se detuvo en ese momento. Su sonrisa de satisfacción se desvaneció instantáneamente, reemplazada por una expresión de shock total. Sus ojos se movían entre los oficiales y yo, como si estuviera tratando de procesar información que no podía ser real. «¿Qué?», susurró, con la voz apenas audible. «Eso no puede ser cierto». «Es completamente cierto», confirmó el segundo oficial, examinando los sellos y firmas del documento. «Esta escritura es oficial y está vigente. La señora Amalia Rodríguez es la propietaria registrada de este apartamento». Verónica se tambaleó ligeramente, como si alguien la hubiera golpeado físicamente. Su rostro se puso pálido, y tuvo que apoyarse contra el marco de la puerta para mantener el equilibrio. Pero eso es imposible», balbuceó. «Adrián nunca me dijo. Nosotros pagamos alquiler. Hay un contrato». «¿Hay un contrato de alquiler?», le preguntó el oficial a Verónica, pero luego me miró a mí. «Señora Rodríguez, ¿usted tiene inquilinos registrados en esta propiedad?». «No», respondí claramente. «Mi hijo vive aquí, pero no hay ningún contrato de alquiler. Él no me paga renta». La revelación golpeó a Verónica como una avalancha. No solo descubrió que yo era la dueña del apartamento, sino que también se dio cuenta de que habían estado viviendo allí gratis todo este tiempo. Su esposo le había mentido sobre la situación del apartamento. «Adrián me dijo que pagábamos alquiler», murmuró, más para sí misma que para nosotros. «Me dijo que había conseguido un buen precio a través de un contacto de su madre». «Técnicamente no mintió», le dije con esa misma sonrisa serena. «Si consiguió un buen precio a través de un contacto de su madre. El contacto era yo, y el precio era 0». Los oficiales intercambiaron miradas, claramente entendiendo la situación familiar compleja que tenían entre manos. «Entonces»,
dijo el oficial más alto, dirigiéndose a Verónica, usted llamó a la policía para reportar que la propietaria del apartamento estaba invadiendo su propia propiedad. Verónica no pudo responder. Se quedó allí parada, con la boca abierta, tratando de asimilar la magnitud de su error. Toda su arrogancia, toda su superioridad, toda su crueldad de los últimos meses se había basado en una mentira. Señora, le dijo el segundo oficial a Verónica, ¿entiende usted que técnicamente, si alguien está invadiendo propiedad aquí, sería usted? La señora Rodríguez tiene todo el derecho legal de estar en su propia propiedad. Pero yo vivo aquí, protestó débilmente Verónica. Con mi esposo. Este es mi hogar. Su esposo puede vivir aquí con el permiso de su madre, explicó el oficial. Pero ese permiso no se extiende automáticamente a usted, especialmente si la propietaria no ha dado su consentimiento. Verónica me miró con una expresión que mezclaba shock, humillación y algo que parecía terror. Por primera vez desde que la conocía, entendía que no tenía ningún poder en esta situación. ¿Qué significa esto?, preguntó con voz temblorosa. Significa, le respondí con calma, que tal vez deberías reconsiderar tu actitud hacia la mujer que ha estado pagando el techo sobre tu cabeza durante los últimos meses. El silencio que siguió a mis palabras fue ensordecedor. Verónica se quedó completamente inmóvil, como una estatua de sal, procesando lentamente la realidad de su situación. Los oficiales esperaban pacientemente, observando el desarrollo de este drama familiar que claramente habían visto en variaciones múltiples a lo largo de sus carreras. Señoras, dijo finalmente el oficial más alto, parece que este es un asunto familiar que necesitan resolver entre ustedes. Señora Rodríguez, como propietaria, usted tiene el derecho legal de decidir quién puede y quién no puede estar en su propiedad. Entiendo, respondí, manteniendo mi compostura. Gracias por venir y aclarar la situación. ¿Hay algún crimen que necesitemos reportar aquí?, preguntó el segundo oficial, mirando entre nosotras dos. Miré a Verónica, que seguía en shock, y por un momento sentí algo parecido a la compasión. A pesar de todo lo que me había hecho, a pesar de la crueldad y la humillación, ella también era una víctima de las mentiras de mi hijo. No, les dije a los oficiales. No hay ningún crimen aquí. Solo una familia que necesita tener una conversación muy seria. Los policías asintieron y comenzaron a recoger sus cosas. Antes de irse, el oficial más alto se acercó a mí. Señora, me dijo en voz baja, si necesita que alguien desaloje la propiedad, va a tener que seguir el proceso legal apropiado. No podemos simplemente sacar a la gente sin una orden judicial. Lo entiendo, le respondí. Esperemos que no sea necesario llegar a eso. Después de que los oficiales se marcharon, Verónica y yo nos quedamos solas en el pasillo. El silencio era tan espeso que podía cortarse con un cuchillo. Ella seguía apoyada contra el marco de la puerta, como si sus piernas no pudieran sostenerla completamente. ¿Dónde está Adrián?, le pregunté finalmente, rompiendo el silencio. En el trabajo, respondió automáticamente, con voz apenas audible. Tiene turno doble los sábados. Él sabe que llamaste a la policía. Verónica negó con la cabeza lentamente. Era claro que había actuado por impulso, sin pensar en las consecuencias o en consultar con mi hijo. Verónica, le dije, usando un tono más suave, creo que tú y yo necesitamos hablar. ¿Puedo entrar? Ella me miró como si fuera la primera vez que me veía realmente. Sus ojos estaban llenos de confusión y algo que parecía miedo. Lentamente, asintió y se apartó de la puerta. Entré al apartamento que había comprado para mi hijo, pero que no había visitado en meses. Todo se veía diferente. Los muebles habían sido reorganizados, había nuevas decoraciones en las paredes, y el lugar tenía un aroma diferente, más floral y artificial que el aroma casero que solía tener cuando Adrián vivía solo. Siéntate, le dije, señalando el sofá que yo había ayudado a Adrián a elegir hace 3 años. Verónica obedeció sin protestar, comportándose como una niña regañada. Me senté en la silla frente a ella, la misma silla donde solía sentarme cuando venía a almorzar con mi hijo los domingos. Todo me parecía tan familiar y tan extraño al mismo tiempo. Háblame, le dije. ¿Qué te dijo exactamente Adrián sobre este apartamento? Verónica tardó varios minutos en responder. Cuando finalmente habló, su voz era pequeña y quebrada. Me dijo que había encontrado un buen precio a través de un contacto de usted, comenzó,
sin mirarme a los ojos. Dijo que pagábamos muy poco de alquiler porque el dueño le tenía cariño a su familia. ¿Y nunca te preguntaste quién era ese dueño misterioso? Pensé que era un amigo suyo de la infancia, o tal vez alguien para quien usted había trabajado, admitió. Adrián es muy reservado con los detalles financieros. Siempre me dice que no me preocupe por el dinero, que él se encarga de todo. Esa respuesta me dolió más de lo que esperaba. Mi hijo le había mentido no solo sobre la propiedad del apartamento, sino que también la había mantenido completamente en la oscuridad sobre sus finanzas. Era una forma de control que no me gustaba nada. ¿Nunca viste recibos de alquiler? ¿Transferencias bancarias? ¿Algún tipo de comprobante de pago? Verónica negó con la cabeza lentamente. Adrián maneja todo eso. Dice que es más fácil si él se encarga de los pagos y yo me concentro en mantener la casa. ¿Y tú le das dinero para tu parte del alquiler? Le doy la mitad de mi sueldo, respondió, y esas palabras fueron como una puñalada en el corazón. Trabajo medio tiempo en una boutique, y todo lo que gano se lo doy a él para los gastos de la casa. Me quedé allí sentada, procesando esta información. Mi hijo no solo había estado viviendo gratis en el apartamento que yo le había comprado, sino que también había estado cobrándole a su esposa por un alquiler que no existía. Era una traición que no podía comprender. Verónica, le dije suavemente, ¿te das cuenta de lo que esto significa? Ella finalmente me miró a los ojos, y pude ver lágrimas formándose. Significa que Adrián me ha estado mintiendo, susurró. Significa que he estado pagando por algo que no existe. Y significa, continué, que todo el dinero que le has dado para el supuesto alquiler, él se lo ha quedado. Esa realización la golpeó como un martillo. Las lágrimas que habían estado amenazando con caer finalmente se derramaron por sus mejillas. No eran lágrimas de rabia o frustración, sino de pura devastación. ¿Por qué haría eso?, me preguntó, con la voz quebrada. ¿Por qué me mentiría sobre algo tan importante? No tenía una respuesta para esa pregunta. El hijo que yo había criado, el hombre en quien había puesto toda mi confianza y amor, se había convertido en alguien que yo no reconocía. Alguien capaz de mentirle a su esposa y de manipularla financieramente. No lo sé, le respondí honestamente. Pero creo que los dos necesitamos respuestas. Verónica se limpió las lágrimas con el dorso de la mano, tratando de recuperar algo de compostura. Señora Amalia, me dijo, y por primera vez en meses, su voz no tenía hostilidad. Yo no sabía. Si hubiera sabido que usted era la dueña, nunca la habría tratado así. Lo sé, le dije, pero eso no justifica la crueldad. Independientemente de quién fuera la dueña, yo seguía siendo la madre de tu esposo. Ella asintió, claramente avergonzada. Tiene razón. Fui horrible con usted. Pero es que Adrián siempre llegaba a casa molesto después de sus visitas, diciendo que usted lo presionaba demasiado, que no respetaba su espacio. Otra mentira. Otra manipulación. Mi hijo había estado alimentando la hostilidad de su esposa hacia mí, probablemente para evitar que ella descubriera la verdad sobre el apartamento. Verónica, le dije, sintiendo como la rabia hacia mi hijo crecía en mi pecho, necesito que entiendas algo muy importante. Yo nunca presioné a Adrián. Yo nunca fui irrespetuosa con su espacio. Durante 2 años, vine aquí cada domingo a almorzar con él, y él parecía feliz de verme. Solo cuando tú apareciste en su vida, esas visitas se volvieron un problema. Ella me miró con una expresión de confusión creciente. Pero él me decía que usted siempre había sido muy controladora, que desde que él era pequeño, usted no lo dejaba tomar sus propias decisiones. Controladora, repetí, sintiendo como si me hubieran abofeteado. Verónica, yo crié a ese hombre completamente sola desde que tenía 5 años. Su padre nos abandonó y nunca volvió. Trabajé 2 empleos durante años para darle todo lo que necesitaba. Le pagué la universidad, le compré ropa, le di dinero cuando lo necesitaba. Y cuando su primera esposa lo dejó sin nada, le compré este apartamento para que tuviera un hogar. Las lágrimas volvieron a brotar de los ojos de Verónica, pero esta vez parecían lágrimas de comprensión y vergüenza. Dios mío, susurró. ¿Qué he hecho? No eres tú la que ha hecho algo malo, le dije, aunque me costaba trabajo admitirlo. Tú fuiste manipulada. Adrián te llenó la cabeza con mentiras sobre mí para mantenerte alejada de la verdad.
¿Pero por qué haría eso?, me preguntó, limpiándose las lágrimas. ¿Qué ganaba él con que yo la odiara? Era una buena pregunta, y yo tenía mis sospechas sobre la respuesta. Creo que Adrián sabía que si tú y yo nos llevábamos bien, eventualmente descubriría sus mentiras. Si tú me odiabas, nunca tendríamos una conversación como esta. Verónica se quedó callada por un largo momento, procesando todo lo que acababa de aprender. Podía ver las ruedas girando en su cabeza, repasando todos los meses de nuestra relación hostel bajo esta nueva luz. Señora Amalia, me dijo finalmente, hay algo más que necesita saber. Algo sobre el dinero. ¿Qué pasa con el dinero? Adrián me dijo que necesitábamos ser muy cuidadosos con los gastos porque el alquiler era caro, incluso con el descuento. Me pidió que le diera toda mi quincena para los gastos de la casa. Pero ahora que sé que no hay alquiler. Su voz se quebró. ¿Qué ha estado haciendo con mi dinero? Esa pregunta me heló la sangre. Si Adrián había estado tomando el sueldo de Verónica bajo la premisa de pagar un alquiler inexistente, ¿dónde estaba yendo ese dinero? ¿Cuánto le das cada mes?, le pregunté. Como $800, respondió. Es casi todo lo que gano. Él me deja quedarme con un poco para mis gastos personales, pero muy poco. $800 al mes durante... ¿Cuánto tiempo llevan casados? 1 año y medio, me respondió, y entonces hizo el cálculo al mismo tiempo que yo. Dios mío, le he dado como $12,000. $12,000 que Adrián había estado robando de su propia esposa, haciéndole creer que estaba contribuyendo a los gastos de la casa. Era una traición que iba más allá de cualquier cosa que hubiera imaginado de mi hijo. Verónica, le dije, tratando de mantener la calma, ¿sabes en qué cuenta deposita Adrián ese dinero? ¿Tienes acceso a sus finanzas? No, negó con la cabeza. Él dice que es mejor si maneja todo por separado para evitar complicaciones. Yo no sé ni siquiera cuánto gana en su trabajo. Otra señal de control financiero. Mi hijo había creado un sistema donde su esposa estaba completamente dependiente de él y ciega a sus manejos del dinero. En ese momento, escuchamos la llave en la cerradura. Adrián estaba llegando a casa. Verónica me miró con pánico en los ojos. ¿Qué voy a decirle? ¿Cómo voy a confrontarlo con esto? No vas a decirle nada por ahora, le dije firmemente. Yo voy a hablar con él primero. La puerta se abrió y Adrián entró, silbando alegremente. Se detuvo en seco cuando me vio sentada en su sala. Mamá, dijo, con una sonrisa forzada que no llegaba a sus ojos. ¿Qué haces aquí? Hola, Adrián, le respondí con una calma que no sentía. Vine a visitarte. Espero que no te moleste. Sus ojos se movieron rápidamente entre Verónica y yo, claramente notando la tensión en el aire. Verónica estaba sentada rígidamente en el sofá, con los ojos rojos de haber llorado. ¿Está todo bien?, preguntó, dirigiéndose más a Verónica que a mí. ¿Pasó algo? Siéntate, hijo, le dije antes de que Verónica pudiera responder. Necesitamos hablar. Adrián vaciló por un momento, claramente incómodo con la situación. Finalmente se sentó en el otro extremo del sofá, lo más lejos posible de mí. ¿De qué quieres hablar?, me preguntó, pero su voz tenía un tono defensivo que me confirmó que sabía exactamente de qué se trataba esto. Tuvimos una visita interesante hoy, comencé, observando su reacción cuidadosamente. La policía vino al apartamento. Su rostro se puso pálido inmediatamente. ¿La policía? ¿Por qué? Porque tu esposa los llamó para reportar que yo estaba invadiendo su propiedad, continué, manteniendo mi voz uniforme. Imagínate su sorpresa cuando descubrieron que yo soy la dueña de este apartamento. Adrián se quedó completamente inmóvil. Sus ojos se agrandaron y pude ver el momento exacto en que se dio cuenta de que su castillo de mentiras se había derrumbado. Mamá, comenzó, pero su voz se quebró. Yo puedo explicar. Oh, estoy segura de que puedes, le respondí. Pero primero, quiero escuchar cómo le explicaste a tu esposa que pagaban alquiler por un apartamento que les regalé. Y más importante aún, quiero saber qué has estado haciendo con los $800 que ella te da cada mes para ese alquiler inexistente. La cara de Adrián pasó por varios tonos de rojo antes de quedarse completamente blanca. Verónica lo miró fijamente,
esperando una explicación que sabíamos que no podía dar sin admitir su engaño. Esto no es lo que parece, balbuceó finalmente. ¿Ah, no?, le pregunté, sintiendo como la decepción se convertía en ira. Entonces explícame qué es exactamente, porque desde donde yo estoy sentada, parece que le has estado robando a tu esposa mientras vives gratis en el apartamento que tu madre te compró. Adrián abrió y cerró la boca varias veces, como un pez fuera del agua, tratando desesperadamente de encontrar palabras que pudieran salvarlo de la situación en la que se había metido. Sus manos temblaban visiblemente, y pequeñas gotas de sudor comenzaron a formarse en su frente a pesar de que no hacía calor en el apartamento. Mamá, finalmente logró decir, las cosas no son tan simples como parecen. Hay gastos que tú no conoces, responsabilidades que... Basta, le grité, interrumpiéndolo antes de que pudiera continuar con más mentiras. Era la primera vez que le gritaba a mi hijo en décadas, y el sonido de mi propia voz me sorprendió. No me insultes la inteligencia con más mentiras. Verónica se sobresaltó en el sofá, claramente no acostumbrada a verme perder la compostura. Pero ya no podía mantener la calma. Meses de humillación, años de sacrificio ignorado, y ahora el descubrimiento de que mi hijo era un mentiroso y un ladrón habían roto cualquier resto de paciencia que me quedara. Adrián, continué, levantándome del sillón y caminando hacia él, durante 42 años, he sido la madre más devota que cualquier hijo podría desear. Te crié sola, trabajé hasta destruirme la salud para darte todo lo que necesitabas, y cuando tu vida se desmoronó, gasté mis ahorros de toda una vida para comprarte este apartamento. Mi hijo no podía mirarme a los ojos. Tenía la cabeza gacha como un niño regañado, pero ya no era un niño. Era un hombre adulto que había tomado decisiones conscientes para engañar y lastimar a las mujeres que más lo amaban. Y así es como me pagas, continué, sintiendo como las lágrimas de rabia se acumulaban en mis ojos. Diciéndole a tu esposa que soy una madre controladora y entrometida. Permitiendo que me trate como basura en mi propia propiedad. Robándole dinero mientras vives gratis en el hogar que yo te proporcioné. No es robo, murmuró débilmente. Ese dinero lo uso para... ¿Para qué?, le pregunté, acercándome más. ¿Para qué usas $12,000 que le robaste a tu esposa? ¿Apuestas? ¿Drogas? ¿Tienes otra mujer? No, protestó, finalmente levantando la cabeza para mirarme. No es nada de eso. Es solo que... necesitaba tener algo de dinero guardado. Para emergencias. Emergencias, repetí incrédula. ¿Qué tipo de emergencias requieren que le mientas a tu esposa y a tu madre? Verónica, que había estado callada durante todo este intercambio, finalmente habló. Su voz era fría y controlada, muy diferente de la mujer histérica que había llamado a la policía horas antes. Adrián, le dijo, mirándolo directamente a los ojos, quiero ver esos ahorros de emergencia. Ahora mismo. Verónica, mi amor, comenzó Adrián, tratando de usar ese tono manipulador que probablemente había perfeccionado durante meses, no necesitas preocuparte por estas cosas. Yo manejo las finanzas para que tú no tengas que... Muéstrame el dinero, lo interrumpió Verónica, y había algo en su voz que me recordó al acero. Si realmente estás guardando mi dinero para emergencias, entonces debe estar en alguna cuenta. Quiero verla. Adrián comenzó a balbucear excusas, pero Verónica se levantó del sofá y caminó hacia el escritorio pequeño que había en la esquina de la sala. Comenzó a abrir cajones, buscando estados de cuenta o cualquier evidencia de estas supuestas cuentas de ahorro. Verónica, para, le gritó Adrián, levantándose rápidamente para detenerla. Esos son mis papeles privados. ¿Tus papeles privados?, le preguntó su esposa, volteándose para enfrentarlo. Los papeles donde guardas mi dinero son privados para mí. Observé esta confrontación con una mezcla de dolor y satisfacción. Dolor porque mi hijo se había convertido en alguien que no reconocía, pero satisfacción porque finalmente Verónica estaba viendo su verdadera naturaleza. Adrián, le dije, volviendo a sentarme pero manteniendo mi voz firme, tienes exactamente 2 minutos para explicar dónde está ese dinero, o juro por Dios que voy a hacer algunas llamadas que no te van a gustar. ¿Qué tipo de llamadas?, me preguntó, y por primera vez detecté miedo real en su voz. Bueno, le dije, sacando mi teléfono de la cartera, podría llamar a un abogado para iniciar un proceso de desalojo. O podría llamar a la policía para reportar fraude financiero.
O tal vez podría llamar a tu jefe para preguntarle si sabe que su empleado está involucrado en actividades financieras cuestionables. Adrián se puso aún más pálido. Mamá, no puedes estar hablando en serio. Hijo, le dije, y mi voz estaba cargada de una tristeza profunda. Hace 3 horas, yo creía que eras el hombre más honesto del mundo. Ahora descubro que eres un mentiroso y un ladrón. En este momento, no sé de qué soy capaz. Verónica había encontrado algo en el escritorio. Sacó una libreta bancaria y la abrió, hojeando las páginas rápidamente. Su expresión cambió gradualmente de determinación a shock, y luego a algo que parecía horror. Adrián, dijo con voz temblorosa, sosteniendo la libreta en alto. ¿Qué es esto? Mi hijo cerró los ojos como si estuviera esperando un golpe físico. Verónica, puedo explicarte. Hay $50,000 en esta cuenta, gritó su esposa, agitando la libreta. $50,000. ¿De dónde sacaste $50,000? $50,000. El número me golpeó como un martillo. Incluso si Adrián hubiera estado ahorrando todo el dinero de Verónica, eso no llegaría ni cerca de esa cantidad. Adrián, le dije, sintiendo como una nueva ola de terror se apoderaba de mí, ¿qué más has estado haciendo? Mi hijo se desplomó en el sofá, cubriéndose la cara con las manos. Cuando finalmente habló, su voz era apenas un susurro. He estado vendiendo algunas de las cosas de la casa, admitió. Joyas, electrónicos, algunas antigüedades. Cosas que pensé que no notarían que faltaban. ¿Mis joyas? Preguntó Verónica con horror. Vendiste mis joyas. Y algunas cosas de tu casa, mamá, continuó Adrián sin levantar la cabeza. Cuando tú estabas en el trabajo, yo tenía las llaves. Solo tomé cosas que pensé que no extrañarías. El mundo se detuvo a mi alrededor. Mi hijo no solo había estado robando a su esposa, sino que también había estado entrando a mi casa y robando mis pertenencias. Las mismas pertenencias por las que había trabajado toda mi vida. ¿Entraste a mi casa?, le pregunté, apenas capaz de formar las palabras. Robaste de tu propia madre. Adrián finalmente levantó la cabeza, y pude ver lágrimas en sus ojos. Pero ya no me importaban sus lágrimas. Ya no me importaba su dolor. Mamá, me dijo con voz quebrada, tenía deudas. Problemas que no podía resolver. Necesitaba el dinero. ¿Qué tipo de problemas?, le pregunté, aunque una parte de mí ya no quería saber la respuesta. Aposté, susurró Adrián, y esas 2 palabras cayeron en la habitación como una bomba. Comencé apostando en línea hace 2 años, después del divorcio. Al principio solo eran pequeñas cantidades, pero después, se salió de control. Verónica dejó caer la libreta bancaria al suelo como si fuera veneno. Su rostro reflejaba una mezcla de horror y comprensión que me partía el corazón. Todo comenzaba a tener sentido, las mentiras, el control financiero, el aislamiento de la familia. ¿Cuánto debes?, le pregunté, aunque temía la respuesta. Como 30,000, admitió, y pude ver cómo se encogía físicamente al decir el número. A algunas personas que no aceptan excusas. $30,000 en deudas de juego. Mi hijo, el hombre que había criado para ser honesto y responsable, se había convertido en un ludópata que robaba a su familia para financiar su adicción. Por eso necesitaba el dinero de Verónica, continuó, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Y por eso tomé algunas cosas de tu casa, mamá. No sabía qué más hacer. ¿Qué más hacer?, repetí, sintiendo como la rabia volvía a apoderarse de mí. ¿Qué tal dejar de apostar? ¿Qué tal pedir ayuda? ¿Qué tal ser honesto con tu familia? Lo intenté, protestó débilmente. Pero cada vez que perdía, pensaba que la siguiente apuesta me ayudaría a recuperarlo todo. Verónica se había sentado nuevamente en el sofá, con la cabeza entre las manos. Su cuerpo temblaba ligeramente, y pude escuchar pequeños sollozos escapando de ella. Verónica, le dije suavemente, ¿estás bien? Ella levantó la cabeza y me miró con ojos llenos de lágrimas. Señora Amalia, he sido tan ciega, tan estúpida. He estado viviendo con un extraño durante 1 año y medio. No eres estúpida, le dije firmemente. Fuiste engañada por alguien en quien confiabas. Eso no te convierte en estúpida, te convierte en víctima.
Adrián nos miraba desesperadamente, como si esperara que alguna de las dos lo perdonara o le ofreciera una solución mágica a sus problemas. ¿Y ahora qué?, preguntó con voz quebrada. ¿Qué voy a hacer? Me levanté del sillón y caminé hacia la ventana, mirando hacia la calle donde había crecido mi hijo, donde había jugado de niño mientras yo trabajaba para darle todo lo que necesitaba. Por un momento, sentí el impulso maternal de protegerlo, de encontrar una manera de arreglar sus problemas como había hecho tantas veces antes. Pero entonces recordé los meses de humillación que había sufrido. Recordé las palabras crueles de Verónica, alimentadas por las mentiras de mi hijo. Recordé el dolor de sentirme rechazada por el único hijo que tenía en el mundo. Lo que vas a hacer, le dije, volteándome para enfrentarlo, es buscar ayuda profesional para tu adicción al juego. Vas a conseguir un segundo trabajo para pagarle a Verónica cada centavo que le robaste. Y vas a mudarte de este apartamento. ¿Mudarme?, preguntó con pánico. Mamá, no tengo a dónde ir. Deberías haber pensado en eso antes de convertir mi hogar en el centro de tus mentiras, le respondí con frialdad. Te doy un mes para encontrar otro lugar. Pero no puedo pagar otro apartamento. No con las deudas que tengo. Eso no es mi problema, le dije, sintiendo como cada palabra me dolía pero sabiendo que era necesario. Durante 42 años, todos tus problemas han sido mis problemas. Pero eso se acabó hoy. Verónica se levantó del sofá y se acercó a mí. Señora Amalia, me dijo, quiero disculparme. Por todo. Por las cosas horribles que le dije, por llamar a la policía, por tratarla como si fuera una extraña. Ya no importa, le dije, poniendo una mano en su hombro. Tú también fuiste víctima de sus mentiras. ¿Qué voy a hacer yo?, me preguntó Verónica. No tengo familia aquí, no tengo ahorros porque se los di todos a él. Miré a esta mujer que había sido mi enemiga durante meses, pero que ahora entendía había sido manipulada tanto como yo. Una idea comenzó a formarse en mi mente. Si quieres, le dije lentamente, puedes quedarte en el apartamento. Al menos hasta que te estabilices financieramente. Adrián nos miró con shock. Estás diciendo que ella puede quedarse, pero yo no. Exactamente, le respondí sin dudarlo. Ella ha estado pagando por vivir aquí durante 1 año y medio. Tú has estado viviendo gratis mientras robabas a todos a tu alrededor. Pero soy tu hijo, protestó, como si eso fuera argumento suficiente. Sí, le dije, sintiendo como mi corazón se partía un poco más con cada palabra. Eres mi hijo. Y precisamente por eso me duele tanto lo que has hecho. Un extraño que me robara sería solo un criminal. Pero que mi propio hijo, al que le di todo, me traicione de esta manera, eso es algo que no sé si podré perdonar. Las siguientes 2 horas fueron las más difíciles de mi vida. Verónica y yo ayudamos a Adrián a empacar algunas pertenencias básicas mientras él lloraba y nos suplicaba que lo perdonáramos. Pero yo había tomado una decisión, y por primera vez en décadas, no iba a cambiar de opinión por los ruegos de mi hijo. Cuando finalmente se fue, cargando una maleta y una caja de sus cosas, el apartamento se sintió extrañamente vacío y lleno al mismo tiempo. Vacío de las mentiras que habían llenado esos muros durante meses, pero lleno de posibilidades nuevas. Verónica y yo nos sentamos en el sofá, exhaustas emocionalmente pero aliviadas de que la verdad finalmente hubiera salido a la luz. ¿Qué vamos a hacer ahora?, me preguntó. Ahora, le dije, tomando su mano, vamos a aprender a confiar otra vez. Vas a recuperar tu dinero, vas a reconstruir tu vida, y yo voy a aprender a ser feliz sin necesidad de que nadie me valide. Miré por la ventana mientras el sol comenzaba a ponerse. Por primera vez en meses, me sentía en paz. No necesitaba permiso para ser feliz. No necesitaba pagar para ser amada. Y definitivamente no necesitaba tolerar el abuso de nadie, ni siquiera de mi propio hijo. La mujer de 71 años que había entrado a este apartamento esa mañana, desesperada por el amor de su hijo, ya no existía. En su lugar, había una mujer que finalmente había aprendido que el amor propio vale más que cualquier relación tóxica. ¿Sabe qué, señora Amalia?, me dijo Verónica con una pequeña sonrisa. Creo que las dos vamos a estar bien. Tenía razón. Por primera vez en mucho tiempo, íbamos a estar bien. 6 meses después, me desperté en mi nueva rutina matutina con una sonrisa en el rostro. Ya no necesitaba revisar mi teléfono esperando mensajes que nunca llegaban,
ni planear visitas que no eran bienvenidas. Mi vida había encontrado un ritmo diferente, más tranquilo, más auténtico. Me levanté y preparé mi café como siempre, pero esta vez no era solo para mí. Verónica había desarrollado la costumbre de venir a desayunar conmigo los sábados, y habíamos creado una amistad que ninguna de las dos esperaba. Era irónico cómo la mujer que una vez me había gritado parásita se había convertido en la hija que nunca tuve. «Buenos días, señora Amalia», me dijo Verónica cuando llegó, cargando una bolsa de pan dulce de nuestra panadería favorita. Se veía diferente ahora, más relajada, más confiada. Había conseguido un trabajo de tiempo completo en una oficina de contabilidad y estaba ahorrando dinero por primera vez en años. «Buenos días, mi niña», le respondí, usando el término cariñoso que había desarrollado para ella. «¿Cómo te fue en la cita de anoche?» Verónica se sonrojó ligeramente. «Bien. Mario es muy dulce. Y lo más importante, es completamente honesto sobre sus finanzas». Nos reímos juntas, porque ahora podíamos hacer bromas sobre lo que habíamos pasado. Después del desayuno, salimos a caminar por el parque como hacíamos cada sábado. Era nuestro momento para ponernos al día, para hablar de todo y de nada. Durante estos meses, habíamos desarrollado una rutina que nos daba a ambas algo que habíamos perdido, una familia real, basada en respeto mutuo en lugar de obligación. «¿Supiste algo de Adrián esta semana?», me preguntó Verónica mientras nos sentábamos en nuestro banco favorito bajo los árboles. «Me llamó el martes», le respondí, observando a las familias que jugaban en el parque. «Terminó el programa de rehabilitación para ludópatas. Dice que tiene un trabajo nuevo y que quiere empezar a pagarte lo que te debe». «¿Y cómo te sentiste al escuchar su voz?». Era una pregunta que Verónica me hacía cada vez que Adrián se comunicaba, y yo siempre le respondía honestamente. «Triste», admití, «pero no culpable. Ya no siento que sea mi responsabilidad arreglar su vida». Había sido un camino difícil llegar a ese punto. Los primeros meses después de que Adrián se mudara, yo me despertaba en las madrugadas preocupándome por él. ¿Tendría dónde dormir? ¿Estaría comiendo bien? ¿Estaría seguro? Pero con la ayuda de la terapia que había comenzado a tomar, aprendí a separar el amor maternal del control maternal. Mi terapeuta dice que el amor verdadero a veces requiere dejar que las personas enfrenten las consecuencias de sus acciones, le expliqué a Verónica. Si yo hubiera seguido rescatando a Adrián, él nunca habría aprendido a rescatarse a sí mismo. Verónica asintió. Ella también había comenzado terapia, trabajando los patrones de codependencia que habían permitido que Adrián la manipulara durante tanto tiempo. Estábamos sanando juntas, dos mujeres que habían aprendido a valorarse a sí mismas. «¿Sabes qué es lo más extraño?», me dijo Verónica mientras alimentábamos a los patos en el estanque. «Ahora que vivo sola en el apartamento, por primera vez siento que tengo un hogar real». «¿Por qué es extraño?». «Porque técnicamente soy tu inquilina», me respondió con una sonrisa. «Pero nunca me hace sentir como si fuera menos que familia». Era verdad. Después de todo lo que habíamos pasado, Verónica había insistido en pagar un alquiler justo por el apartamento. No porque yo se lo pidiera, sino porque quería tener la dignidad de pagar su propio espacio. Y yo había aceptado, no porque necesitara el dinero, sino porque entendía lo importante que era para ella tener esa independencia. «Es porque eres familia», le dije simplemente. «No por sangre o por matrimonio, sino por elección. Y esa es la mejor clase de familia». Esa tarde, mientras Verónica se iba a su cita con Mario y yo regresaba a mi casa, reflexioné sobre cómo había cambiado mi vida. Mi casa se sentía diferente ahora. Ya no era un museo de memorias de maternidad, sino un hogar donde yo vivía para mí misma. Había redecorado la sala, colgado cuadros nuevos que me gustaban, y había convertido el cuarto de huéspedes en un estudio de arte donde estaba aprendiendo a pintar. A los 71 años, estaba descubriendo talentos que nunca supe que tenía porque siempre había estado demasiado ocupada cuidando a otros. Mi amiga Juana venía a visitarme regularmente, y a menudo comentaba sobre lo diferente que me veía. «Amalia», me decía, «tienes una luz en los ojos que no había visto en años». Y tenía razón. Por primera vez en décadas, estaba viviendo para mí misma. No es que no extrañara a Adrián. Era mi hijo, y siempre lo amaría. Pero había aprendido la diferencia entre amar a alguien y permitir que te destruya. El amor no requiere sacrificar tu dignidad, tu paz mental
o tu estabilidad financiera. Una tarde, mientras pintaba un paisaje en mi nuevo estudio, sonó el timbre. Era una entrega, flores y una carta. Las flores eran de Adrián, y la carta era una disculpa larga y detallada por todo lo que había hecho. Me prometía que estaba cambiando, que había aprendido su lección, que quería recuperar mi confianza. Leí la carta completamente, y luego la guardé en un cajón. No la tiré porque no tenía rencor, pero tampoco corrí a llamarlo. Si Adrián realmente había cambiado, lo demostraría con acciones durante meses o años, no con una carta bonita. Esa noche, Verónica vino a cenar conmigo como hacía los domingos. Le conté sobre las flores y la carta. ¿Vas a responderle?, me preguntó. Eventualmente, le dije. Pero cuando lo haga, será porque yo quiero, no porque me sienta obligada. Ya no tomo decisiones basadas en la culpa. Después de la cena, nos sentamos en mi jardín pequeño con té de manzanilla, observando las estrellas. Era una noche perfecta, tranquila y clara. Señora Amalia, me dijo Verónica, ¿alguna vez se arrepiente de haber confrontado todo esto? Su vida era más simple cuando no sabía la verdad. Nunca, le respondí sin dudarlo. La verdad duele, pero las mentiras matan el alma poco a poco. Prefiero un dolor honesto que una felicidad falsa. Miré las estrellas y pensé en todo el camino que habíamos recorrido. 6 meses atrás, yo era una mujer desesperada por amor, dispuesta a tolerar cualquier humillación con tal de mantener una relación con mi hijo. Ahora era una mujer que había aprendido que el amor propio es la base de todas las otras formas de amor. ¿Sabes qué es lo mejor de todo esto?, le dije a Verónica mientras terminábamos nuestro té. ¿Qué? Que ya no necesito permiso de nadie para ser feliz. Durante 70 años, siempre estuve esperando que alguien más validara mi valor. Pero ahora sé que mi valor no depende de lo que otros piensen de mí. Esa noche, antes de acostarme, me miré en el espejo de mi habitación. La mujer que me devolvía la mirada era diferente. Tenía las mismas arrugas, el mismo cabello canoso, pero sus ojos brillaban con una confianza que había tardado 71 años en desarrollar. Hoy no necesito permiso para vivir, me dije a mi reflejo, recordando las palabras que había pensado tantos meses atrás cuando todo esto comenzó. Y era verdad. Por primera vez en mi vida, era completamente libre.